La siguiente historia se llama El último adiós. Era una noche lluviosa cuando Ana salió del trabajo más tarde de lo usual. La ciudad, envuelta en penumbras, parecía un laberinto de sombras que la hacían temblar. Caminaba con paso tambaleante, sujetando su paraguas, con ambas manos que apenas le respondían. Desde hacía meses sentía que su cuerpo se debilitaba, que cada día era un esfuerzo mayor que el anterior. Había intentado ignorarlo, seguir adelante como si nada sucediera, pero la verdad era innegable. El diagnóstico había sido claro: cáncer en etapa terminal. Su vida, contada en días, estaba llegando a su final. En su prisa, no vio el charco que se formaba cerca de la esquina y, sin previo aviso, su pie resbaló. Todo sucedió en un instante. Su cuerpo voló por los aires y sintió un dolor punzante cuando su cabeza golpeó el pavimento. La oscuridad la envolvió y por un momento creyó que iba a morir ahí, sola, en medio de la tormenta. Pero entonces una voz suave y preocupada la despertó. ¿Estás bien?, dijo una joven mientras la ayudaba a incorporarse. Ana abrió los ojos lentamente, viendo su rostro por primera vez. Era un chico de su edad, con una mirada tan profunda que parecía poder ver su alma. A pesar de la lluvia, él no llevaba paraguas y su ropa estaba completamente empapada. Te vi caer y corrí para ayudarte, explicó con una sonrisa cálida. Ana lo miró desconcertada, tratando de recordar si lo conocía de algún lugar, pero no podía reconocer su rostro. Aún así, sintió una extraña calma al estar cerca de él. Agradeció su ayuda y él la acompañó hasta la puerta de su casa, asegurándose de que estuviera a salvo. Esa noche, Ana no pudo dormir. A pesar del dolor constante que sentía en su cuerpo, había algo en aquel joven que la llenaba de una esperanza inexplicable. Su voz resonaba en su mente, su rostro se dibujaba en sus sueños. Un deseo profundo de verlo de nuevo crecía en su corazón enfermo. Empezó a recorrer las calles por donde lo había visto por primera vez, esperando encontrarlo. Preguntó a los vecinos, a los comerciantes de la zona, pero nadie sabía nada de él. Con el tiempo, la búsqueda se volvió casi obsesiva. Sabía que sus días estaban contados, pero también sabía que necesitaba verlo una vez más, antes de que todo terminara. Una tarde, mientras caminaba por el barrio con un cansancio extremo en su cuerpo frágil, se encontró con una anciana que parecía observarla desde la ventana de una casa antigua. Ana se acercó y con voz débil le preguntó si había visto al joven que le había ayudado. La anciana la miró con ojos apagados y respondió con voz baja: ¿Un joven, dices? Hace años que no veo a ninguno por aquí, salvo, claro, a Javier. ¿Javier?, preguntó Ana, sintiendo una punzada de curiosidad. Sí, un buen muchacho que vivía en esta calle, pero murió hace ya 5 años. Su tumba está en el cementerio del pueblo. El corazón de Ana se detuvo por un momento. No podía ser posible. Sin embargo,
Algo en su interior la empujó a seguir las palabras de la anciana. Al día siguiente, decidió ir al cementerio. Caminó entre las lápidas sintiendo el frío del viento en su piel hasta que llegó al final de un pequeño sendero. Ahí encontró una tumba simple con el nombre Javier Márquez grabado en la piedra. Sintió un escalofrío al recordar que ese nombre le resultaba extrañamente familiar. Sus ojos recorrieron la inscripción una y otra vez, hasta que una serie de recuerdos olvidados comenzaron a emerger. Javier había sido su compañero de clase durante años, un joven tímido que siempre se sentaba en el fondo del aula. Recordó haberlo visto muchas veces, pero nunca había reparado en él. Nunca se había dado cuenta de cuánto la observaba, con esa mirada perdida que ahora podía ver con claridad en su mente. Ana cayó de rodillas. Sus manos temblaban mientras tocaba la fría lápida. Sintió una ola de culpa atravesarla. ¿Cómo había podido olvidar a alguien que en silencio había estado tan cerca de ella? Pero entonces, al levantar la vista, vio algo que le heló la sangre. Sobre la tumba de Javier había un ramo de flores frescas, como si alguien las hubiera dejado ahí hace solo unos minutos. Junto a las flores, una carta con su nombre, escrita en una caligrafía que reconoció al instante. Era la letra de Javier. Con manos temblorosas tomó la carta y la abrió. Dentro había un mensaje simple. Gracias por haberme visto, al menos una vez. Aunque fuera en mi último adiós. Siempre te cuidé, Ana, y lo seguiré haciendo, hasta que tú también descanses en paz. Una lágrima rodó por la mejilla de Ana. Cuando levantó la vista, vio una sombra al final del sendero. Era Javier de pie, mirándola con esa misma mirada que ahora recordaba tan bien. Ana intentó gritar, correr, pero algo en su interior la detuvo. Sintió que su cuerpo se enfriaba, su respiración se volvía más pesada. Era como si una mano invisible la estuviera guiando. Y entonces comprendió. Javier había venido por ella, a darle consuelo en su último momento, a llevarla consigo al lugar donde siempre había deseado estar, a su lado. Una sensación de paz la envolvió mientras su visión se nublaba lentamente. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Ana sobre la tumba de Javier. La expresión en su rostro, aunque frágil y serena, parecía la de alguien que había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Un último adiós, un amor eterno, más allá del umbral de la muerte. Y así, mientras el viento susurraba entre los árboles del cementerio, dos almas finalmente se unieron en el abrazo eterno del más allá. Te invitamos a seguirnos en YouTube, TikTok, Twitter y ahora también en Spotify. Saludos. No olvides darle clic al enlace de cada video en el segundo 10. Gracias.